Con todos estos ingredientes vamos a preparar un fondo para una paella. Así que comenzaremos echando un buen chorretón de aceite de oliva en el fondo de una olla y mientras va calentando cogeremos nuestras ñoras y les iremos sacando el rabo y las pepitas, que si las echamos dentro de un plato casi que mejor, así no lo llenaremos todo de semillas. En fin, cuando ya tengamos el plato, pues eso, vamos sacando todas las semillas, así a las 3 ñoras. Y solamente nos quedaremos con la pulpa, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Con esto. Bueno, cuando ya tengamos toda la pulpa sacada, la echaremos en el fondo de la olla y le iremos dando un meneo para que vaya soltando ese colorcito y se vayan sofriendo, ¿vale? Y a continuación añadimos el ajo, así, para adentro. Iremos removiendo sin parar, así para que no se nos queme y no nos suelte mal sabor. Y cuando ya empiece a bailotear así, tal cual está, ya empiece a soltar ese olor tan característico del ajo, pues lo que haremos será pues añadirle la cebolla para echarla junto al ajo, así, que se vaya sofriendo todo. Ahí. Iremos dándole unas vueltecitas, que nos vaya quedando todo así. Yo en este caso he cogido chalota, bueno, le puede echar cualquier tipo de cebolla. Yo esta es la que tenía en casa y la verdad es que me pareció una idea buena de echársela. Y bueno, a continuación añadimos el puerro. Así. Iremos dándole un meneado todo. Así para que se vaya sofriendo todo poco a poco. Así. Ahora añadimos el apio. Así. Todo para adentro. Y la zanahoria. Ahora sí. Y le vamos dando un meneo, así, que se vaya sofriendo todo, que vaya dejando todo su sabor, que se vaya soltando todo. Y esto va a ser la leche, porque esto le da un saborazo al caldo increíble. A continuación añadimos el tomate y más de lo mismo, seguimos moviendo para que vaya soltando todo el sabor. Ahí, yo tenía un par de cabezas de gamba, pues también se las he echado. Si tenéis más, pues también no está de más, se las echáis y ya está. Ahora vamos añadiendo el agua. 1 litro, 2, 3 y 4 litros de agua, así, para hacer nuestro fondo. Ahora lo que añadimos sería el pescado de roca, la morralla en general, los cangrejitos chiquititos y la galera. Que esto la verdad es que aporta un sabor espectacular al fondo de pescado. Y ahora pues nada, aquí el rey de la casa, lo que viene siendo la cabeza de rape. Ahí. Esto ya es lo que nos terminará de cuadrar todo el fondo de pescado. Este caldito que queda aquí, ¿veis? La gelatinilla esta que queda, esto es de la misma cabeza del pescado del rape. ¿Vale? Esto nos dará un sabor magnífico. Así que para adentro. Ahí. Y para finalizar, unas 4 hojitas de laurel para terminar de coronar este caldito. Le damos un meneo así para que se siente todo. Y nada, ya pues solamente nos quedará pues dejar que hierva. Y cuando empiecen a aparecer las impurezas, lo que viene siendo la espumilla, justamente esta, pues nada, se le iremos quitando. Así, con un escurridor, una espumadera de esta pequeña, o la que tengáis. Bueno, aquí yo pues en este caso tengo esta. Y nada, ya solamente pues nada, llevaremos a hervir esto, que lo dejaremos alrededor de una media hora. Probaremos de sal antes de nada. Y le iremos añadiendo hasta que quede pues a nuestro gusto. Esto ya es a gusto del consumidor, a gusto de cada uno. Así que nada, contad que el pescado pues ya lleva sal. Así que nada, le iremos dando un meneo, lo dejaremos una media hora, primeramente a fuego fuerte cuando empiece a hervir, hasta que empiece a hervir, perdón, y cuando ya empiece a hervir, pues nada, lo bajamos a fuego medio y lo dejamos, pues eso, una media hora más o menos, esto quería dejarlo más rato. Y nada, cuando haya pasado ese tiempo, pues solamente nos quedará pues colarlo
y nos quedaremos con el caldo, con el fondo de pescado, que esto será lo que utilizaremos para cocinar nuestras paellas, arroces, fideuás, lo que queráis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.